Estimadas amigas y amigos, bienvenidos a El Ciudadano TV. Esta vez nos encontramos desde la antigua Ciudad Patrimonial de Guatemala y dialogaremos con el canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, sobre el avance de la Asamblea General de la OEA que se debate en esta ciudad. Señor canciller, bienvenido a El Ciudadano TV. En esta ocasión nos encontramos con un tema central, un debate latinoamericano, que es la lucha contra las drogas en nuestro continente. ¿Qué debe hacer América Latina y específicamente Ecuador para combatir este mal social? Estamos tratándolo, lo positivo es que finalmente decidimos hacerlo. Era un tema tabú. Parecía que lo único que había que hacer es seguir la línea de lo que un pequeño grupo de países decidieron, o sea, solamente la represión ante el narcotráfico. Eso está demostrado que no ha tenido los resultados que se esperaban. El consumo en los países del norte especialmente sigue siendo tan grande y sigue creciendo. Es más, no solamente de las drogas tradicionales, como es la marihuana y la cocaína, sino ya de drogas sintéticas que las elaboran allá directamente. Se decidió finalmente enfrentar este problema y eso es muy bueno, porque algo está funcionando mal en la lucha contra las drogas. Algo está funcionando mal en la lucha contra el narcotráfico. Los países del sur hemos sido de alguna manera como los policías. Es decir, los países del norte, incluso el ATPDA nace por eso, en el caso de Estados Unidos. Ayúdenos a combatir y nosotros los compensamos con preferencias arancelarias. Pero en la realidad los resultados son magros, son muy limitados y no se vislumbra que esto va a tener una salida adecuada. Lo peor es que no solamente que el consumo de drogas sigue, sino que las consecuencias de este fenómeno y de la lucha está provocando muchísima violencia. Usted señalaba algunos otros elementos, muchísima violencia, muchas muertes que no se producen en los países consumidores, sino en los países en donde hay producción, en donde hay transformación y en donde hay de donde salen, digamos, los que son los puentes para ese negocio. Entonces hay mucha violencia, muchos muertos, un sufrimiento enorme de la población en nuestros países, pero además hay algo que también es muy grave, que es la infiltración de esas bandas delincuenciales en nuestras sociedades. Infiltración en todos lados, en la policía, en las Fuerzas Armadas un poco menos, en la política, en las instituciones, entre la gente de nuestro pueblo. O sea, corrompe a la sociedad en su conjunto y hay que ya tomar medidas respecto a este tema. Quería hacer mención al fenómeno de las drogas en su conjunto y lo que va a comenzar recién realmente a discutirse qué es lo que se debe hacer. Hay alternativas, se debe de legalizar el consumo, se debe de legalizar incluso el comercio de drogas. Uno puede asustarse y decir, pero ¿cómo es posible que alguien cree en que es bueno que haya drogas? No. El problema es que sigue habiéndola con esta estrategia. Tal vez haya que tener otra estrategia que impida que nuestra sociedad siga deteriorándose, afectándose por este terrible negocio de las drogas y hay que buscar tal vez otras medidas. Insisto, hay que pensar en esas alternativas. Y lo bueno es que ahora hemos comenzado a discutirla. No va a terminar la discusión enseguida. Cada país lo puede hacer por su cuenta, pero también es bueno que lo hagamos en forma conjunta, porque el problema es global. Y como es global, hay que encontrarle salidas conjuntas. Y tratar de evitar la estigmatización que se tiene siempre sobre los países del sur. Por ejemplo, yo digo, ¿cuáles son los carteles de los que uno oye hablar? El cartel de Medellín, el cartel de Cali, el cartel de Sinaloa. Pero si aquí el negocio que se maneja es mucho más chiquito que el que se maneja en los Estados Unidos, por ejemplo. Yo no he escuchado hablar del cartel de Nueva York, del cartel de California, del cartel de Chicago. No. ¿Por qué solamente hay carteles acá? Si allá se vende la droga, incluso el producto que aquí sale en $5, allá se vende en $5.000. Así es la diferencia. Allá se lava además el dinero de la droga y nosotros aparecemos siempre como los culpables. El Gafi acusa a nuestros países y no los acusa a ellos. Así que también hay un problema de estigmatización
que hay que lograr corregir. Es un problema, es una discusión que recién se inicia y en la discusión en la que el Ecuador va a involucrarse fuertemente para lograr finalmente una estrategia global que permita resultados que hasta ahora no se han conseguido. Señor Canciller, un tema adyacente que tal vez ha sido algo invisibilizado por la prensa mercantil es el fortalecimiento al sistema interamericano de derechos humanos. ¿Cómo se resolverá este tema en la 43ª Asamblea General de la OEA? No tiene que ver exactamente con mis funciones, posiblemente tiene que ver con el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, pero realmente el problema del uso de drogas, del consumo de drogas, son distintos. Una cosa es el uso, otra cosa es el consumo, lo he aprendido en estos días. Pero el consumo de drogas no es un problema que tiene que tratarse penalmente. Las personas que consumen drogas, especialmente las que son adictas, están viviendo un problema, realmente un problema de salud. Tiene que tratárselo allí, es un problema de enfermedad, un problema de la adicción. No sacamos nada metiendo preso a las personas que consumen drogas. Lo que tenemos que hacer es buscar las maneras de sacar a la gente de ese dominio externo que tienen, digamos, de esa adicción que ellos están viviendo. De tal manera que yo en principio, por supuesto, considero que, además ya se lo ha hecho en nuestro país parcialmente, en otros países también, pero hay que avanzar en eso, por supuesto. ¿Debe América Latina caminar hacia la universalidad del sistema interamericano de derechos humanos? Por otro lado, ¿cuándo se realizará la tercera reunión de los estados partes del Pacto de San José? Bueno, la anterior asamblea de Washington en marzo era una asamblea extraordinaria justamente para tratar el tema de las reformas al sistema interamericano de derechos humanos, por eso la atención mediática estaba en eso. Ahora esta reunión es una asamblea general ordinaria de la OEA cuyo tema principal es el fenómeno de las drogas o el problema mundial de las drogas. De tal manera que el tema de las reformas a la CIDH o al sistema interamericano de derechos humanos no es el tema, digamos, principal de esta reunión. Sin embargo, y ahí es lo importante de lo que algunos países hicimos, de la iniciativa que tomamos de crear una conferencia de estados partes del Pacto de San José. ¿Por qué? Primero que hicimos la primera reunión en marzo, segundo hicimos la reunión en Cochabamba en mayo y ahora acabo de salir de una reunión para darle seguimiento de algunos países, de 7 u 8 países, para darle seguimiento a las resoluciones de Cochabamba. En primer lugar, hemos puesto un proyecto de resolución que creemos que va a ser aprobado mañana, en el que se establecen dos de los planteamientos a los que se arribaron en Guayaquil y en Cochabamba, que la Comisión no solamente se dedique a la protección de los derechos humanos, sino también a la promoción de los mismos y que se hagan foros internacionales al respecto. Eso ya está presentado como un proyecto de resolución. Y en segundo lugar, insistir nuestra petición al secretario general de la OEA para que nos dé la información financiera que nos permita analizar el tema del posible cambio de sede. Entonces, en primer lugar, esos dos temas que se resolvieron en el Cochabamba están presentados y seguramente mañana se resolverán. No con tanta bulla mediática, pero se resolverán. Y por otro lado, otras dos de las decisiones que se tomaron en Cochabamba, las acabamos de conversar con los países, tuvimos una reunión especial con ellos y ya está definida una comisión de 4 países de nuestra América que van a visitar a los estados que no son parte del Pacto de San José para motivarlos e invitarlos a ser estado parte. Resolvimos también crear un foro, hacer un foro en octubre, va a ser en los primeros días de octubre en México. México es el país que va a coordinar esta actividad. Un foro para motivar y fomentar la incorporación de los 10 estados que no son estados parte al sistema interamericano. Eso es puro fortalecimiento, porque en la medida en que se incorporen, el sistema va a crecer más. Y el tema de la sede, que ya también habíamos avanzado en Cochabamba, ahora avanzamos más todavía. En primer lugar, porque yo he conversado con el canciller de Costa Rica al respecto de este tema y él ha manifestado el vivo interés que tiene este país, Costa Rica, para que la sede esté allá en Costa Rica. Y ahora hemos acordado ya entre Uruguay, Ecuador
y Costa Rica, porque ya también decidió Costa Rica entrar en esta comisión, ya analizar los pormenores de lo que se requiere para que la sede pueda pasar a otro país. Puede ser Costa Rica o puede ser otro, pero en principio ya vamos a analizar en esa comisión de cancilleres los pasos que hay que dar en la índole financiera, legal, reglamentaria, para que la sede pueda pasar a otro país. De tal manera que seguimos avanzando. Lo que pasa es que los medios pues ya no le dan tanta importancia, en primer lugar porque en algunos casos no les interesa los cambios que se están produciendo, o les interesa en algunos casos crear confusión y decir que el Ecuador está y otros países estamos tratando de debilitar el sistema. Con lo que le he conversado en este momento demostramos fehacientemente que lo que estamos haciendo es fortaleciéndolo. Avanzar hacia la universalidad del sistema interamericano de derechos humanos. Para esto, ¿cuándo se realizará una nueva reunión de los estados partes del proceso? No definimos ahora todavía la fecha. Lo que sí hemos definido es también avanzar en otro punto que habíamos hablado, del tema de las relatorías y el tema del financiamiento. Hemos acordado que en la resolución de mañana le estamos poniendo como plazo al secretario general de la OEA, al señor José Miguel Insulza, que hasta el 5 de julio ya nos dé la información financiera que no tenemos, lastimosamente no es transparente, nos va a dar la información y con esa información un grupo de trabajo que está constituido, vamos a comenzar a trabajar en esos temas, o sea, los temas del financiamiento y de las relatorías y el financiamiento de la OEA en su conjunto. Y a partir de eso entonces definiremos cuándo podría ser la tercera conferencia de Estados partes. O sea que las cosas van avanzando, nada más que ya no tienen el vuelo mediático que tenían en Washington en marzo. El último día de la Asamblea General de la OEA aquí en la Antigua es especial para Ecuador, ya que el quiteño Eric Roberts Garcés podría ser uno de los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Señor Canciller, ¿cuál es su opinión con respecto a esta candidatura que podría dejar en la palestra internacional a nuestro país? La pelea es dura, porque tenemos candidatos muy fuertes. Estados Unidos tiene candidatos, Brasil tiene candidatos, México tiene candidatos. Mire usted ahí, son países muy grandes, que tienen muchas influencias también, y además de eso, ahí como tiene candidato Colombia, Perú y el Ecuador. Son 6 candidatos y solamente 3 sillas a llenar. De tal manera que no podemos anticipar los resultados, estamos haciendo todos nuestros esfuerzos para que un candidato ecuatoriano esté allí. Es tiempo de que un candidato ecuatoriano esté allí, han pasado muchos años. Nosotros hemos tenido solamente un representante en los 50 años en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estados Unidos ha tenido toda la vida sus representantes allí, lo que significa que tiene, pues, por supuesto, una gran influencia en los demás países, influencia ganada de distintas maneras, no quiero referirme a eso, pero nosotros estamos haciendo el mayor esfuerzo para que un representante ecuatoriano esté en la comisión y entre a esa comisión a fortalecerla, a consolidarla, a mejorarla, que es lo que creemos que hace falta, ¿no? Pero el resultado pues es incierto por ahora. Ojalá sea positivo y mañana tengamos una buena noticia. Ecuador insistirá en su denuncia contra el informe anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, un documento que ha sido tildado de descontextualizado y parcializado por parte de la opinión pública en nuestro país. Bueno, es una denuncia muy fuerte. La hemos ya conversado con algunos países amigos, porque la Relatoría Especial de la Libertad de Expresión de la CIDH ha hecho un informe absolutamente falso, absolutamente sesgado, arbitrario, respecto a la realidad de la libertad de expresión en nuestro país. Ellos nos dedicaron 33 páginas de su informe, cuando el promedio que dedican a otros países es 4 páginas, 5 páginas, algunos 1 página. Parecería decir que en el Ecuador no se puede hablar, que todos los periodistas están presos, que están cerradas todas las radios y las cadenas de televisión y no hay periódicos, así. Parecería ser 33 páginas dedicadas a nuestro país. Así que nosotros le dedicamos 80 páginas para demostrar la falsedad de su informe. Y hemos hoy entregado a los distintos países, vamos a plantear mañana que la CIDH, que es la que aprobó el informe de la relatoría,
responda a nuestra demanda, a nuestra denuncia, explique las razones por las cuales ha hecho un informe tan sesgado, que no tiene una metodología adecuada, que establece información no verificada, cosas que, por supuesto, no podría hacer, no debería hacer la CIDH y tampoco esa Relatoría de la Libertad de Expresión. Así es que esa denuncia que vamos a presentar mañana, hemos elaborado un librito al respecto. Esperamos que tenga efectivamente una pronta respuesta de la CIDH. Vamos a demandar que así se haga y que en un plazo que no sea muy largo, de 1 mes, 2 meses, la CIDH nos responda. Y después de eso deberíamos de pedir que rectifique ese informe y que pida disculpas por haber tratado tan incorrectamente a un país y haber escrito tantas cosas falsas sobre nuestro país. A diferencia de ese informe de la Rectoría Especial de la Libertad de Expresión, imaginamos nosotros que la respuesta de Ecuador es contundente, con análisis jurídicos estudiados, análisis comunicacionales. ¿Cómo está este librito que será presentado? Es, bueno, consta de algunas partes. Uno de ellos, una primera parte es la parte metodológica. Hay un problema en el informe de la Relatoría de la Libertad de Expresión. Hacen el informe como les da la gana. O sea, cogen cada uno de los países y organizan la información de esos países según su gusto, según sus gustos y preferencias. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos una metodología sistemática adecuadamente elaborada, debería de ponerse, primera parte, o sea, que de cada país, antecedentes, avances en la libertad de expresión, retrocesos en la libertad de expresión, conclusiones, digamos que así sea. Pero ellos hacen con cada país, según si les gusta o no les gusta el país, lo tratan de una manera distinta. Por ejemplo, en el caso del Ecuador, ¿sabe con qué capítulo comienza? Con asesinatos. O sea, te ponen de entrada los asesinatos que hay en el Ecuador. ¿Cuántos asesinatos a un periodistas en el año 2012? 1. Un asesinato de un periodista gráfico, que por supuesto no tiene nada que ver con el gobierno. Bueno, la información que ponen ahí, además, es una información que tiene la base en Fundamedios. Institución que fue acusada por el diario Extra, en donde salió la información de este asesinato, acusada de haber politizado esa información. O sea, el único caso de asesinato que ha habido en nuestro país ha sido tergiversado por Fundamedios y tenemos la carta que ha sido puesta en ese folleto, en ese librito, una carta del diario Extra diciéndole: ustedes me hicieron unas preguntas por teléfono, después la pusieron como si hubiera sido una entrevista, tergiversaron políticamente la información y de eso después se hace eco la relatoría. Entonces, decía, en términos metodológicos, poner primero asesinatos, cuando en nuestro país, sí es lamentable, hubo este asesinato. En otros países ha habido 50, 80 asesinatos y nunca comienzan en otros países. En esos países no comienzan con asesinatos, comienzan con avances. Y en nuestro país no ponen avances. O sea, solamente en Venezuela y en el Ecuador no ponen avances. A pesar de que sí, en el texto ponen que ha habido avances, pero no ponen un subtítulo, como un apartado de avances con el claro ánimo de afectar la imagen de nuestro país. Y bueno, muchísimas otras cosas. Por ejemplo, se dice que el caso del señor Solórzano, que acusó a nuestro secretario general de Administración, a Vinicio Alvarado, de haber recibido una coima, de ser corrupto. Lo acusó de eso. Dicen, son comentarios críticos que determinadas personas tienen contra el gobierno y el gobierno los persigue. Bueno, el informe es una cosa de patas arriba, este informe de la Relatoría de la Libertad de Expresión. Nosotros hemos organizado muy bien, fundamentado muy bien nuestra reacción, nuestro rechazo a ese informe. Y bueno, vamos a ponerlo en la página web para que todo el mundo lo pueda ver. Y hemos también publicado muchos ejemplares para presentarlos ahí en la OEA y para entregarlos en el Ecuador. Que se sepa que con nuestro país no se puede jugar. Con el Ecuador se respeta, como es ahora, por supuesto, respetado a nivel internacional, pero estas instituciones realmente dejan muchísimo que desear y les vamos a exigir que corrijan el informe, que pidan disculpas por haber tratado a nuestro país injustamente. Para finalizar, señor canciller, ¿podría usted confirmarnos su visita a Reino Unido para reunirse con Julian Assange, fundador de Wikileaks, y tratar de resolver el impasse que prohíbe la salida del señor Assange hacia suelo ecuatoriano?
Sí, es cierto. Yo voy a ir a visitar a la señora Sánchez. Yo no he querido ir a visitar a la señora Sánchez hasta ahora porque esperaba que este tema, digamos, del asilo hubiera podido ser resuelto antes de tiempo. Antes, digamos. Ya ha pasado un año. En mi opinión es demasiado. Yo creo que lo que está haciendo el Reino Unido es crítico, es lamentable que no conceda el salvoconducto que debe conceder a nuestro país para que el asilo sea disfrutado por el señor Assange, como lo dicen las convenciones internacionales. Creo que es mucho tiempo que ha pasado y yo por eso he tomado la decisión de ir a visitar, por primera vez voy a reunirme con el señor Assange, a conversar con él y a ratificarle que nuestro país seguirá ofreciéndole el respaldo y la protección para que su vida no corra peligro. Se lo voy a decir directamente, voy a saludarlo, a ofrecerle las condiciones para que pueda seguir siendo protegido en el asilo por nuestra embajada. Además de eso, como tenía previsto estar en Londres, esto va a ser el domingo 16 de junio, le pedí al secretario de Estado para Asuntos Internacionales del Reino Unido que me reciba el día lunes en la mañana, porque después en la tarde saldré a otras visitas internacionales, y el señor William Hague ha aceptado reunirse conmigo el día lunes en la mañana. ¿Qué voy a hacer ahí? A entregarle un estudio jurídico que explica detalladamente y fundamentadamente que el Reino Unido sí puede ofrecerle el salvoconducto, que no estamos de acuerdo, no compartimos el análisis que ellos han hecho hace algún tiempo, en el sentido de que ellos no pueden ofrecerle el salvoconducto porque tienen un compromiso europeo para extraditar al señor Assange. De tal manera que vamos a entregar un extenso documento jurídico con altísima fundamentación en el que les hacemos notar a ellos que sí tienen fundamentos jurídicos para dar el salvoconducto y que no solamente lo podrían dar, sino que por razones del respeto a los derechos humanos y por razones humanitarias deberían de conceder ese salvoconducto. Ojalá el resultado de nuestra conversación permita avanzar en la decisión que ellos tienen que tomar y que pronto el señor Assange pueda dejar esa embajada y pueda vivir en libertad como se lo merece. Señor Canciller, muchísimas gracias por esta entrevista para El Ciudadano TV. Gracias a usted. Fue el Canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, en diálogo exclusivo para El Ciudadano TV.